Lectura del libro El hermano de Asís de Ignacio Larrañaga, capítulo 1, Amanece la libertad. A pesar de todo, regresaba tranquilo. Tenía motivos para sentirse abatido, pero contra todo lo esperado, una extraña serenidad inundaba su rostro y a sus ojos asomaba un no sé qué, semejante a la paz de un sueño alcanzado o de un amanecer definitivo. En aquella noche habían saltado todos los quicios y sus sueños descansaban ahora sobre un nuevo centro de gravedad. Todo había cambiado, como si el mundo hubiera dado aquella noche un repentino giro de 180 grados. Entre las nieblas matinales que se extendían sobre el valle de Spoleto hacia Perusa, el hijo de Bernardone cabalgaba en paz hacia su casa. Estaba dispuesto a todo y por eso se sentía libre y feliz. Se le ha llamado la noche de Spoleto. No obstante, contra lo que parece y se dice, no comienza en esta noche la aventura franciscana, sino que al contrario, aquí culmina una larga carrera de obstáculos en que hubo insistencias de parte de la gracia y resistencias de parte del joven soñador. En esta noche se rindió nuestro combatiente. Nada se improvisa en la vida de un hombre. El ser humano es siempre hijo de una época y un ambiente, como lo son los árboles de las plantas. Un abeto no crece en las selvas tropicales, ni un ceibo en las cumbres nevadas. Si en la cadena de las generaciones surge un alto exponente humano, no brota de improviso como los hongos en las montañas. Nuestra alma es recreada a imagen y semejanza de los ideales y gravitan a nuestro alrededor y nuestras raíces se alimentan como por ósmosis y sin darnos cuenta de la atmósfera de ideas que nos envuelve. Si queremos saber quién es un hombre, miremos a su derredor. Es lo que llaman entorno vital. Al asomarse al mundo por la ventana de su juventud, el hijo de Bernardone se encontró con un cuadro de luces y sombras. Las llamas de la guerra y los estandartes de la paz, los deseos de la reforma y la sed de dinero, todo estaba mezclado en la más contradictoria fusión. Si queremos desvelar el misterio de Francisco de Asís, quisiera unos segmentos, ya es lo que pretende este libro. Comencemos por observar qué sucede a su alrededor. Ahora yo voy a explicar un poquito lo que leímos. Los nacionalistas guelfos se aliaban una y otra vez entre sí mismos con el pontificado para expulsar a los imperialistas del Sacro Imperio Germánico. Los gibelinos eran los que hoy llamamos colaboracionistas y los guelfos pertenecían a los que hoy se llama oposición, o mejor, constituían la resistencia. Hacía un siglo que se había concretado la penitencia de Canosa. Durante 3 días y 3 noches permaneció descalzo el emperador Enrique IV de Sajonia junto a los muros del castillo de Canosa en la Toscana, vestido con túnica gris de los penitentes, antes de que el Papa Hildebrando le levantara la excomunión. Fue el vértice de una crisis en la larga hostilidad planteada entre el pontificado y el imperio, y también el momento álgido en la querella de las investiduras por las que el Papa reclamaba el derecho de elegir a los dignatarios eclesiásticos, ya que los obispos y abades recibían solemnemente de manos de los príncipes no solo las tierras y bienes, sino también el báculo y el anillo. Naturalmente, la cosa no era tan simple como a primera vista aparece. Detrás de los báculos y anillos se agitaban un mundo de intereses y ambiciones terrenales. Voy a parar un momentico aquí.
este libro comienza no desde que Francisco nació, sino de ese regreso que él tuvo de Spoleto, donde él iba a la guerra. San Francisco iba a la guerra entre Asís y Perusa, que era otra ciudad cercana a Asís. Ya él tenía tiempo sintiendo una inquietud por dentro, una inquietud que no lo dejaba ser feliz, que no lo dejaba en paz. Una inquietud, como una cosa por dentro. Una angustia, algo que le decía, este no es el camino. Sí, algo, o sea, él sabía que en su vida faltaba algo, pero no sabía qué era. Y ya él tenía tiempo sintiendo eso. Él se alistó con mucho entusiasmo para ir a la guerra. Compró la mejor armadura, la mejor espada, y resulta que a mitad de camino, entre Perusa, él se regresa, él tiene un sueño y él se regresa así. Él dice, no, o sea, no puedo continuar, hay algo que no lo deja continuar y se regresa. Entonces, venía con paz, con alma. eso es lo que narra el primer capítulo. Dice, ¿no? Fíjense cómo comienza. A pesar de todo, regresaba tranquilo. Tenía motivos para sentirse abatido, pero contra todo lo esperado, una extraña serenidad inundaba su rostro y a sus ojos asomaba un no sé qué, semejante a la paz de un sueño alcanzado o de un amanecer definitivo. O sea, como si hubiera encontrado algo. No sabía qué era, pero él sentía paz. Pero sentía paz. Sentía paz. Yo no sé a lo que voy, pero yo siento paz. Después del sueño, de la paz. Exacto. Y sabía que se iba a encontrar con su padre, porque... Bueno, Que su padre lo iba a medio matar, porque después de tantos preparativos y de tanta alaraca, se regresó, como quien dice, con el rabo entre las piernas, como dice uno vulgarmente. Entonces él sabía que eso iba a significar burlas y problemas en su casa, la burla de todo el pueblo, y su padre le iba a poner la mesa por la cabeza, pues, porque después de haber gastado tanto dinero en los preparativos y tanta laraca, a devolverse como un cobarde, porque eso era lo que lo iban a llamar. traicionero. Ya como que había tomado la decisión de, yo no sé qué es, pero lo que es, yo voy en busca de esto. Y es tomar la decisión a pesar de lo que se pudiese encontrar. Sin saber, sin estar claro, pero él dijo, esto no es lo que quiero. Sin estar claro, pero él siguió la intuición de su corazón. Era lo que su corazón le estaba dictando y él lo siguió. Y ahora está hablando entonces de los problemas que había en ese tiempo entre la iglesia y los gobiernos temporales, que son los príncipes, los reyes. Entonces va a haber un poco de términos extraños, pero todo eso que está hablando ahí es de los problemas que hay en esa época, las guerras entre unas ciudades y otras por ver quién manda, por ver cuál príncipe manda sobre los demás. Y entonces está hablando de que los reyes eran los que ponían a los obispos. Por eso habla de los, a ver, por aquí, el báculo y el anillo. O sea, los báculos y el anillo es los bastones de mando y los anillos de los obispos y hasta del papa. O sea, eran los reyes los que los nombraban. Entonces era una pugna, un pleito que había entre Roma, entre el papa también y los gobernantes, porque se supone que era la iglesia la que tenía que hacer eso y no los reyes. Entonces ahí había muchos problemas en todo eso, y es lo que más o menos está narrando aquí. Al alejarse, dejó como lugarteniente al aventurero Conrado de Suabia para mantener sumiso el pueblo rebelde. No, voy una antes porque me comí un párrafo. En 5 expediciones asoladoras, el emperador Barbarroja había sembrado el pánico entre las ciudades itálicas. Unos años antes de nacer Francisco, las había emprendido el emperador con particular saña contra el condado de Asís, en cuyo recinto entró victorioso. Recibió el homenaje de los señores feudales, poniendo la bota imperial sobre la plebe levantística y humillada. Es decir, que Federico Barbarroja toma la ciudad de Asís como, o sea, bajo su dominio, bajo su mando.
Al alejarse, Federico Barbarroja, que era un tipo, un militar, un conquistador, dejó como lugarteniente, o sea, como jefe encargado, ¿no? Al aventurero Conrado de Suabia, para mantener sumiso al pueblo rebelde, o sea, al pueblo de Asís, para mantenerlo sumiso, o sea, como quien dice, dominado. Los aristócratas de Asís, aprovechando esta protección imperial, oprimieron a los siervos de la gleba con nuevas y duras exigencias, unciéndolos al carro del vasallaje, el cual aquellos se habían apeado anteriormente. Los siervos de la gleba son, como quien dice, los trabajadores. En esa época, en la Edad Media, la sociedad estaba dividida por estratos. O sea, estaba la nobleza, que son los príncipes, reyes, condes, marqueses. Están los señores feudales, que son los dueños de las tierras. Luego están los burgueses, que son los que tienen dinero, que eso es, ahí es donde entra el padre de Francisco, que no es noble porque no es príncipe ni conde ni nada de eso, pero tenía dinero, entonces ellos se consideraban los burgueses, o sea, era la burguesía. Luego vienen los plebeyos, que son los trabajadores de los burgueses, los campesinos y luego los esclavos, que son los últimos, que todavía existían en algunas partes. Entonces, en esas épocas aprovechan esos burgueses y la nobleza para oprimir más todavía a los siervos, mandándoles más cargo, más trabajo y cobrándoles impuestos. Eso es lo que dice aquí. Francisco nació en estos momentos en que la villa se mantenía vigilada por Conrado desde las formidables fortalezas de las Rocas. O sea, las Rocas era un castillo, erguida amenazadoramente en lo alto de la ciudad. En este contorno transcurrió la infancia de Francisco, en una época amasada de contrastes y sumamente movida. Las alianzas se anudan y se desanudan con la inconsistencia de las palabras escritas en el agua. O sea, nadie tiene lealtad con nadie, porque fíjense cómo se hacen alianzas y se desatan, como la inconsistencia de las palabras escritas en agua, o sea, como algo se escribe, no, o sea, nada duraba, una alianza por aquí se deshacía enseguida porque intereses, exacto, por los intereses. Suben y bajan las pequeñas repúblicas y los grandes señoríos. Hoy el emperador pide protección al papa, mañana lo depone o lo contrapone un antipapa o entra a fuego entre los muros de Roma. La serpiente de la ambición levanta su cabeza en las torres almenadas de los castillos, en los palacios lateranenses y en las fortalezas imperiales. Las llamas siempre estaban de pie al viento. Las cruzadas se parecen a un tiburón que arrastra. Una desatada mezcla, la fe y el aventurerismo, la devoción y la sed de riqueza, la piedad con el crucificado y la impiedad con los vencidos. O sea, hasta una mezcla de fe, ¿no? O sea, por un lado mucha piedad, como dice, por el crucificado, y por otro se crucifica a otra gente, se crucifica entre comillas, pues poniéndoles más carga, más trabajo, etcétera. Al subir al pontificado Inocencio III, personalidad de gran empuje y alto corazón, las ciudades italianas levantaron cabeza exigiendo independencia, declamando justicia y en algunos casos alzando el puño de la venganza. La rebeldía se extendió como ciego vendaval por toda la Italia central. En el condado de Asís, la revolución alcanzó alturas sin iguales. En la primavera de 1198, cuando el pueblo se enteró que Conrado se había sometido a Narni en las exigencias del Papa, los asistentes subieron a la roca y en el primer asalto desmantelaron el soberbio bastión, sin dejar piedra sobre piedra. Fíjense, los habitantes de Asís se fueron a la roca, ese castillo donde vivía Conrado, y lo desmantelaron. Y con gran celeridad levantaron una sólida muralla alrededor de la ciudad con el material de la roca desmantelada.
y así se erigió la República de Asís, independiente del emperador y del papa. Francisco tenía para ese entonces 16 años. Las llamas de la venganza se encendieron en todas partes, atizadas por la ira popular, en contra de los opresores señores feudales. Ardieron sus castillos en el Valle Umbro, o sea, en la Umbría. Estallaron las torres almenadas, fueron saqueadas las casas señoriales y los nobles tuvieron que refugiarse en la vecina Perusa. Entre los fugitivos se encontraba una preadolescente de unos 12 años llamada Clara. Santa Clara era de familia noble y en ese revuelo su familia tuvo que huir a Perusa. Por eso Santa Clara no conoció a Francisco en sí en sus inicios, sino un poco después. Los nobles asistentes refugiados pidieron auxilio a la eterna rival Perusa en contra del populacho asisiense que los había expulsado. Después de varios años de parlamentos, ofertas y amenazas, se dirigió el combate bélico entre los alrededores de Ponte San Giovanni, lugar equidistante entre Perusa y Asís. Era el verano de 1203. Aquí participó Francisco, que a la sazón tenía 20 años. Así asoma la historia el hijo de Bernardone, peleando en una escaramuza comunal a favor de los humildes de Asís. Los combatientes de Asís fueron completamente derrotados y los más acaudalados fueron tomados como rehenes y deportados a la prisión en Perusa. Ahí tenemos a Francisco hecho prisionero de guerra en las húmedas mazmorras de Perusa.